Buen día a todos. Antes de comenzar, les recuerdo que deben tener sus micrófonos y cámaras desactivados y que pueden ir haciendo preguntas por el chat que serán respondidas por el disertante al final. Para solicitar el certificado de asistencia, al finalizar el webinario, por ese mismo chat recibirán un link al formulario que deben completar. El tema del webinario de hoy es el shock y el disertante es el doctor Alejandro Mansur, médico especialista en pediatría y especialista en terapia intensiva pediátrica. Instructor de soporte avanzado de vida en pediatría, PALS. También es instructor de atención inicial al trauma pediátrico, AITP. Es jefe del servicio de pediatría y de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Central de Reconquista y es profesor adjunto de la Cátedra de Fisiología y Anatomía en la carrera de Kinesiología de la Universidad Católica de Santa Fe. Buen día, doctor Mansur. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando desee. Bueno, buen día, gracias por la presentación, un poco extensa, no se vayan a asustar que es puro título y no es que uno sabe mucho, sino que está permanentemente aprendiendo de estas cuestiones, que siempre hay cosas nuevas para ir aprendiendo y creciendo. Y bueno, hoy es un día lluvioso como para estar haciendo cualquier cosa menos hablando de shock, pero bueno, vamos a tratar de hablar de shock y de dar algunas pautas importantes para el reconocimiento temprano de esta patología severa que produce una alta mortalidad y con el reconocimiento temprano poder revertir precozmente el compromiso circulatorio y preservar así las funciones vitales de los órganos vitales de nuestro organismo. ¿Y por qué insistimos tanto en este reconocimiento de esta patología? Haciendo una pequeña introducción, en el año 2012 la Organización Mundial de la Salud publicó que 2/3 de los 7 millones, escuchen bien, 2/3 de los 7 millones de niños menores de 5 años que han fallecido en el 2011 en el mundo fueron debido a 7 causas que vamos a describir ahora. La neumonía grave, el nacimiento pretérmino, la diarrea grave, la asfixia perinatal, la malaria grave, el sarampión grave y las lesiones por traumatismo. La Organización Mundial de la Salud denomina a estas cosas asesinos de los niños, y 5 de ellos son los que tienen como destino final el shock, como es la neumonía, la diarrea, la malaria, el sarampión y los traumatismos. Fíjense la importancia que tiene y la mortalidad alta que tiene con estas causas que son las principales causantes de la alta mortalidad. El shock es la entidad fisiopatológica que más frecuentemente provoca muerte en niños y tiene, como ven arriba, muchas causas que la producen, ¿no es cierto? Y que a pesar de que todavía se observan esta alta mortalidad, se ve y se está notando que hay déficit en la atención de estos niños con shock. Probablemente porque la mayoría de los médicos, tanto pediatras como médicos generalistas, creen o tienen la creencia de que esta patología es solamente de resorte y de tratamiento de las distintas especialidades con la emergentología y la terapia intensiva pediátrica o de adultos, y en realidad no es así y debemos cambiar ese concepto porque debemos entender que todos los médicos, independientemente que sean o no especialistas, tanto emergentólogos como terapista intensiva, deben reconocer esta patología tempranamente para poder instituir el tratamiento inicial, para poder después, sí, en la terapia intensiva, dejar el cuidado definitivo a los especialistas.
pero evidentemente otra cosa que se hizo y se observó que la mitad de las defunciones de arriba mencionadas, digamos, en los 2/3 de esa cantidad enorme de pacientes que han muerto en el año, se ha observado que hubo un déficit de atención y que se han producido tratamientos incompletos, y eso ha llevado a que las muertes se hayan producido por el poco reconocimiento temprano de esta entidad. Por lo que la OMS recomienda, y nosotros recomendamos, que las medidas sencillas y de bajo costo y alcanzables para la mayoría del personal de atención de niños debe ser, y debemos hacer hincapié para que esas medidas se aprendan y que no solamente sean resorte de la especialidad, sino también de los médicos que tienen la posibilidad de recibir pacientes que puedan estar cursando este tipo de enfermedad. También hemos visto de que en un trabajo que se hizo en el 2008 en el Comité de Terapia Intensiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, se hizo un estudio con 61 terapias intensivas del país y se vio que el 33% de la mortalidad que se produjo en este tipo de pacientes, o sea, una alta mortalidad, es porque se hizo un tratamiento insuficiente tanto en la baja cantidades de fluido, administración en la primera hora sobre todo, y que no recibieron el resto del tratamiento inicial en forma adecuada. Entonces, lo que nosotros debemos apuntar justamente es en la formación y en el reconocimiento precoz de este tipo de paciente a través de los médicos que decimos nosotros generalmente que la mayoría de los médicos se le hace muy fácil reconocer una patología respiratoria cuando un paciente tiene dificultad respiratoria, cuando un paciente tiene una respiración que no es normal. Al médico se le hace bastante fácil reconocer ese tipo de patología, pero se le hace muy difícil o se le hace dificultoso reconocer e identificar el compromiso circulatorio en forma rápida, que justamente es el que le va a dar el diagnóstico y el reconocimiento temprano de esta entidad. Parece un poquito redundante lo que le digo, pero esta introducción tiene que ver con que hay que apuntar a la formación del médico general, el médico no especialista en terapia intensiva y emergentología, y Doctor, hacer hincapié en formación de este doctor, un tipo. segundo. ¿Me escuchás? Es importante que se Lo lo interrumpo un recalque segundito, una doctor. y otra vez. ¿Oh? ¿Cómo? Lo interrumpo un segundito porque de hace un rato que está en la misma diapositiva. ¿Usted no la está pasando o tal vez se ha No, no la estoy quedado? pasando, porque estoy haciendo la introducción. Ah, perfecto, disculpe. Ajá. Así que la idea es un poco, es justamente la dejé ahí para que entendamos que lo fundamental es el reconocimiento, y para reconocer hay que conocer, y para conocer hay que entrenarse y prepararse para poder entender y hacer diagnóstico precoz de esta enfermedad. Ahora sí paso a la segunda para decir el objetivo que vamos a tener en esta charla, que es definir el shock, el tipo de shock de acuerdo a la fisiopatología, explicar los mecanismos fisiopatológicos básicos que tiene esta entidad, describir presentaciones clínicas y causas diferentes de tipo de shock, describir los criterios de diagnóstico temprano, las pautas de principio y analizar los aspectos específicos del monitoreo y el tratamiento de esta patología. Entonces, con estos datos podemos empezar diciendo que
en cuanto a la fisiopatología, a los efectos de hacer fácil el aprendizaje, se abordará el tema con la definición de esta patología. Y anteriormente acá estamos viendo que la etiopatogenia del paro cardiorrespiratorio es producida por las múltiples etiologías que nosotros habíamos dicho anteriormente, que producían muerte en los pacientes con shock, y que lo hacen a través de la insuficiencia respiratoria y del shock, y que esta insuficiencia respiratoria y este shock, si no hacemos el tratamiento adecuado, lleva indefectiblemente a la insuficiencia cardiorrespiratoria y finalmente al paro cardiorrespiratorio. Y a medida que vayan pasando de estadio a estadio, de insuficiencia al shock, de insuficiencia cardiorrespiratoria y a paro cardiorrespiratorio, se van perdiendo las oportunidades de darle calidad de vida y de salvarle inclusive la vida al paciente y tener altas posibilidades de que el paciente fallezca. Entonces, empezamos definiendo la definición clásica del shock, que, como todos saben, en el y como estudiamos en la facultad, hice recitar un poquito qué es la imposibilidad del sistema cardiovascular para satisfacer las demandas metabólicas celulares, fundamentalmente un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Ese sería la definición clásica que ustedes van a encontrar en los libros. Pero en realidad, para hacer una definición, para poder entender realmente qué pasa en esta patología, podemos decir que el shock es la imposibilidad de satisfacer las demandas metabólicas celulares, pero que el shock en realidad es la falla energética aguda por una insuficiente generación del material energético que sostiene la actividad celular. Y que ese material energético es el adenosin-trifosfato, denominado también ATP, que ustedes conocen, y que realmente es donde está el problema de esta patología, que es en la célula y dentro de la célula en la mitocondria, fundamentalmente. Entonces, nosotros vamos a tener en la fisiopatología, a medida que nos vamos desarrollando, que la función circulatoria depende de tres puntos importantes a tener en cuenta. La función cardíaca, que sería la bomba o el corazón, que es la que va a expulsar la sangre al resto del organismo. El tono vascular, es decir, el continente, la vasculatura tanto venosa como arterial, que va a llevar la sangre al organismo y la va a devolver al corazón a través de las venas. Y obviamente el contenido de estas dos funciones anteriores, que es la volemia, que es justamente el contenido de sangre, o lo que también se denomina el volumen circulante efectivo, y que estas tres funciones deben trabajar normalmente para poder manejar una homeostasis desde el punto de vista cardiovascular y así mantener la actividad circulatoria en forma normal. Cuando cualquiera de estas tres funciones se altere, tanto la función cardiovascular, el tono vascular o la volemia, el paciente empieza a tener alteraciones en la perfusión, en la utilización de oxígeno y en la producción de energía celular. Por eso que es importante tener en cuenta este concepto para poder saber qué es lo que le está pasando al organismo cuando estas cuestiones de homeostasis se pierden y empiezan a fallar. Como dijimos, en el shock hay fallo de energía, le falta energía a la célula y no puede producir ATP. Y acuérdense que la generadora de ATP más importante que tenemos en el organismo son las mitocondrias. Una célula, para poder funcionar, necesita producción de ATP. Y para que nosotros tengamos ATP en la célula, ¿se acuerdan que estudiamos allá en los primeros años de la facultad
necesita un sustrato importante, que es el oxígeno y la glucosa, para producir acetilcoenzima A, y de esa manera entrar a un ciclo que se llamaba el ciclo de Krebs, si ustedes se acuerdan, dentro de la mitocondria, que son los que producen 32 moléculas de ATP, que son la cantidad de ATP que nosotros necesitamos para poder tener una energía adecuada para que nuestras células funcionen adecuadamente. Si nosotros tenemos que las mitocondrias están sometidas a algún tipo de injuria o a una falta de nutrientes, justamente porque la función cardíaca, el tono vascular o la volemia, o alguna de estas tres cuestiones no están funcionando bien, el oxígeno y la glucosa que necesitan las células para poder llegar a formar los 32 ATP a través del ciclo de Krebs no van a llegar, porque la bomba no funciona, porque la vasculatura no funciona o porque no tiene la volemia suficiente. Entonces, al no tener los dos sustratos más importantes que necesitan para el ATP, que es el oxígeno y la glucosa, no la van a tener. Por lo tanto, van a entrar en un déficit energético. Entonces, las células, antes de explicar la fisiopatología de lo que le pasa a la mitocondria, una vez que se produce este déficit energético, vamos a clasificar al shock de acuerdo a su etiopatología o a su etiopatogenia, en shock hipovolémico, no hemorrágico, para separarlo del hemorrágico, que es otro tipo de shock diferente y se lo considera el quinto tipo de shock, porque es un shock que tiene características muy particulares al resto del shock, si bien tiene muchas cosas en común con respecto al shock en general, pero tiene cuestiones muy particulares que hay que hacer un apartado, hablar de el shock hemorrágico. Por lo tanto, cuando decimos shock hipovolémico, estamos hablando del shock hipovolémico no hemorrágico, por ahora. El shock distributivo, que es la alteración del tono vascular, ahí tenemos la alteración de uno de los tres puntos, que genera una distribución anormal del flujo, o sea que no distribuye adecuadamente el oxígeno y la glucosa y los nutrientes en forma generalizada, sino que los distribuye en los lugares donde necesita mantener con vitalidad los órganos que son vitales para mantener la vida del paciente. El ejemplo más típico del shock distributivo es el shock séptico. Dentro de el otro tipo de shock en cuanto a patología, el shock cardiogénico. Y acá no falla el tono vascular, falla la bomba, o sea, falla el corazón. Entonces tenemos una disminución del volumen minuto cardíaco por la disfunción justamente de la bomba, que sería el corazón, o por difusión miocárdica. El otro tipo de shock es el shock obstructivo, que justamente no tiene ni alteración ni de la bomba funciona bien, el tono vascular funciona bien, pero ¿qué pasa? Hay una disminución del volumen minuto cardíaco por aumento de una cuestión que se llama poscarga, que nosotros vamos a ver ahora más adelante lo que significa, pero por ahora decimos que la poscarga es la fuerza que se opone a la sístole ventricular, y que esa sístole ventricular debe vencer esa fuerza, que sería la poscarga, para poder inyectar el volumen circulante efectivo al resto del organismo. Cuando la poscarga es demasiado alto, el corazón bombea, pero no puede vencer esa fuerza, entonces la sangre que entra al organismo no es suficiente y el paciente entra en un estado de shock, pero en este caso de tipo obstructivo. Si bien es hipovolémico, con un volumen circulante efectivo disminuido, es porque la poscarga está aumentada y no porque le falta volumen. Y como le dije anteriormente, el quinto tipo de shock es el hipovolémico de tipo hemorrágico, que es una actividad que hay que hablar aparte y que merecería un tópico solamente para hablar de ese tema. Y otro tipo de shock que es menos frecuente, el shock disociativo, que es cuando
la hemoglobina se junta, como ustedes saben, con el oxígeno y es transportado el oxígeno a través de la hemoglobina, y la falta de conexión del oxígeno a la hemoglobina, porque hay otro componente que pelea por la unión a la hemoglobina, fundamentalmente la metahemoglobinemias o las intoxicaciones por monóxido de carbono, saturan toda la hemoglobina y no le permiten al oxígeno unirse a la hemoglobina, por lo tanto van a producir una falta de oxigenación porque no tiene cómo transportar la hemoglobina el oxígeno porque están ocupados por por otras sustancias como el monóxido de carbono fundamentalmente. Eso sería en cuanto a la etiopatogenia, la clasificación de los distintos tipos de shock. Ahora, de acuerdo a su gravedad, el shock puede ser un shock compensado, es cuando existe el shock, el estado de shock, pero funcionan los mecanismos homeostáticos que mantienen la perfusión de los órganos vitales y la presión arterial. Ahí podemos decir nosotros que el shock es compensado. Cuando aparece una situación de shock descompensado es cuando esos mecanismos de compensación que estaban funcionando en el shock compensado claudican y aparecen lo que se denomina la hipotensión arterial o la hipoperfusión de órganos vitales, y es donde podemos decir que el shock descompensado es aquel que tiene hipotensión arterial por falla de los mecanismos homeostáticos, y el shock compensado es un estado de shock pero con presión arterial normal. Y después tenemos el shock irreversible, que es aquel shock que produce daño irreparable y que es el responsable de la disfunción de los distintos órganos por justamente permanecer mucho tiempo en estado de shock con falta de oxígeno y de nutrientes, y fundamentalmente de un importante déficit de energía, y no poder mantener el ciclo de Krebs con una cantidad determinada de ATP, y entran en la otra parte del ciclo, que es la anaerobiosis, donde se produce solamente 2 moléculas de ATP en lugar de 32, y obviamente que la energía, los 2 ATP, se quedan evidentemente con muy poca energía para poder funcionar adecuadamente. Hasta ahí entendimos lo que sería la clasificación etiopatológica, y de acuerdo a la gravedad en shock compensado y descompensado, y ahora vamos a ver los aspectos fisiopatológicos que van a suceder en los estados de shock para poder nosotros entender qué es lo que le está pasando a nuestro paciente y poder saber y hacer el diagnóstico rápido de esta entidad, y poder instalar el tratamiento rápido. Cuando ocurren varias cuestiones en la fisiopatología, como nosotros hemos dicho, que el shock es un estado donde no hay energía y que no llega la cantidad de oxígeno y glucosa que se combina para formar acetilcolina A. Entonces pasa que el piruvato el ácido pirúvico no se puede convertir en acetilcoenzima A para entrar en el ciclo de Krebs, porque no tienen estos dos sustratos, y entonces entran en un estado de hipoxia o de disfunción mitocondrial, que se llama disoxia celular, porque no le hay una entrega adecuada de oxígeno, y cuando la célula no tiene la glucosa adecuada para poder formar ATP, es lo que se llama glucopenia. Glucopenia, estamos hablando de la cantidad de azúcar que está dentro
de la célula y dentro de la mitocondria, y de la disoxia celular es cuando falta oxígeno dentro de la célula. Así que nosotros podemos tener, por ejemplo, un paciente con glucosa normal alta disminuida, pero lo que nosotros tenemos que saber es cómo está el azúcar dentro de la célula. Y ustedes van a preguntar, ¿y cómo vamos a saber nosotros cómo está la glucosa dentro de la célula si nosotros no estamos viendo la célula? Bueno, para eso vamos a tener que hacer un estado ácido-base y vamos a tener que hacer, y ustedes se acuerdan que hay una formulita que se saca de la anión gap o la brecha aniónica, que cuando es normal la brecha aniónica, nosotros podemos decir que la glucosa que está dentro de la célula y el oxígeno que está dentro de la célula, podríamos decir que está dentro de los parámetros normales. Cuando la brecha aniónica se hace mayor, y fundamentalmente mayor a 12, mayor a 14, y estos valores suben mucho y son 20, 25, 30 de brecha aniónica, quiere decir de que la glucosa que está dentro de la célula no es la adecuada. El paciente está glucopénico. ¿Por qué? Porque al no tener el sustrato de la glucosa natural, empieza a formar, como ustedes saben, glucosa a través de otros mecanismos, fundamentalmente de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis, que son las que son producidas tanto en el hígado como en el riñón, y se trae glucosa de distintos tipos de ácidos orgánicos, que justamente el metabolismo que deja esa formación de glucosa, que no es la natural, produce una liberación de ácido, por lo tanto va a haber una acidosis metabólica con un alto con una alta brecha aniónica, y entonces por eso nosotros podemos suponer que la glucosa que se está formando con una brecha aniónica alta es porque hay una liberación de ácidos orgánicos, porque de ahí se está formando la glucosa. Yo voy a seguir hablando y si tienen alguna duda al final de la charla vamos a ir desglosando estas cuestiones. Entonces, en la fisiopatología, en el shock, pasan distintos aspectos que hay que tener en cuenta. Una es la que le estaba explicando yo de la mitocondria. La mitocondria, en el primer intento, cuando se produce esta falla energética, se produce lo que se denomina una fase de apagón y una disminución importante de la actividad mitocondrial, justamente porque no llegan los sustratos que nosotros recién habíamos hablado. Entonces, si nosotros en esa fase de apagón celular que produce la mitocondria, que deja de trabajar, que trabaja lo menos posible para poder gastar menos energía, nosotros no le instalamos el tratamiento inicial adecuado al shock porque no pudimos reconocer esta entidad tempranamente, esa mitocondria va a seguir sufriendo un déficit de ese sustrato y va a terminar destruyéndose y produciendo lo que se denomina una apoptosis mitocondrial y la muerte de la mitocondria y la muerte celular, porque se ha prolongado tanto esa fase de hibernación que terminó destruyendo a la mitocondria y a la célula. Ahora, si nosotros reconocemos tempranamente esta enfermedad, esa fase de apagón que nosotros estamos viendo en esta diapositiva va a pasar a una fase que se llama fase de recuperación, donde la disminución de la actividad mitocondrial se va a recuperar porque nosotros empezamos a hacer el tratamiento adecuado inicial del shock, porque lo reconocimos tempranamente. Ahora vamos a ver cómo se reconoce tempranamente los signos clínicos del shock. Entonces, se recupera la actividad mitocondrial y se empieza a producir la actividad normal con la formación de la distinta cantidad de ATP por el ciclo de Krebs y todo lo que le estuvimos diciendo,
Y esa recuperación mitocondrial se llama proceso de biogénesis. Quiere decir que es la recuperación de esa mitocondria que gracias al tratamiento no sufrió lo que sufrió la anterior, que no recibió en tiempo y forma el tratamiento inicial y se produjo la apoptosis y la muerte y destrucción celular y mitocondrial. En este caso se recupera la mitocondria y se produce lo que se denomina biogénesis. Esos son los aspectos mitocondriales más importantes que suceden cuando se produce un estado de shock. Ahora, hay otras cuestiones que también aparecen en la fisiopatología del shock y son los aspectos hemodinámicos. Si ustedes recuerdan, el gasto cardíaco, que es el volumen minuto, fundamentalmente está dado por el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que eyecta el corazón por cada latido durante un minuto, que multiplicado por la frecuencia cardíaca justamente nos va a dar el gasto cardíaco. Y fundamentalmente el gasto cardíaco en este caso va a estar determinado por el volumen sistólico. Ese volumen sistólico, que es la contracción del volumen de sangre que eyecta el ventrículo cada vez que se contrae, depende de varias cuestiones que son importantes a tener en cuenta. La precarga, fundamentalmente, que la precarga es una cuestión que se mide en longitud y que es la que permite el estiramiento de las células del corazón, de las miofibrilas del corazón, cuando la sangre regresa al corazón a través de el retorno venoso y la cantidad de volumen que llega al corazón produce un estiramiento de la cavidad cardíaca y la llena de sangre, y es lo que se denomina volumen de fin de diástole, y que ese estiramiento celular le permite al corazón contraerse con mayor potencia para poder volver la sangre oxigenada al organismo una vez que se produce el llenado del corazón. Esa precarga a veces está alterada, y cuando está alterada es la que puede producir alteración del volumen minuto y por lo tanto del gasto cardíaco, que ahora vamos a ver cómo son estas cuestiones. Otra cosa que tiene en cuenta el volumen sistólico es la contractilidad. La contractilidad es una cuestión que se mide en velocidad y que habla de cómo se contraen las fibras del corazón cuando tienen que mantener un gasto cardíaco o un volumen circulante efectivo adecuado para mantener las necesidades energéticas del organismo. Y la poscarga, que es lo que habíamos dicho anteriormente, que se mide en un fuerza, que es la fuerza que tiene que vencer cada vez que el corazón se contrae, debe vencer esa fuerza para poder mandar la sangre al organismo una vez vencida esa poscarga. Si esa poscarga está muy aumentada y la fuerza de esa poscarga es tan alta, el volumen sistólico o la contracción del corazón no va a ser suficiente para vencer esa fuerza y no vamos a poder tener un volumen circulante efectivo importante. Y hay un cuarto punto importante en el volumen sistólico, que justamente cuando termina la sístole hay una diástole precoz, que es que se prepara al corazón o al ventrículo para que se llene y preparar la relajación del miocardio para que pueda tener un buen llenado, ya sea ventricular o auricular, y que eso tiene que ver con el aumento de la recaptación de calcio a través del retículo endoplásmico y que produce
relajación del miocardio sin el consumo de oxígeno, y es lo que ustedes habrán escuchado nombrar como efecto lucitrópico. Esas son las 4 cuestiones que manejan el volumen sistólico. Cualquiera de estas cuestiones que alteren el volumen sistólico van a poder alterar el gasto cardíaco. Entonces, para poder entender estas cuestiones, una vez que esto sería cómo funciona normalmente el corazón y el gasto cardíaco, y cuando hay alguna alteración o alguna situación de estrés, se producen estas cuestiones. Hay una respuesta al estrés que fundamentalmente está dada por el sistema nervioso central, que libera ACTH, y del sistema nervioso simpático, que libera catecolamina, tanto adrenalina como noradrenalina, que tanto el ACTH como las catecolaminas son las que van a actuar sobre este gasto cardíaco cuando hay alguna alteración del volumen sistólico, ya sea por la precarga, contractilidad y poscarga, y van a hacer que cualquiera de estas alteraciones, tanto de la precarga, contractilidad o poscarga, nosotros tenemos 2 cosas que podemos ver al lado del paciente que nos pueden dar una indicación de cómo está el gasto cardíaco y cómo está el volumen sistólico, que es una, la frecuencia cardíaca, que ustedes la están viendo ahí. Cualquier alteración de estas 3 o 4 cuestiones, precarga, contractilidad, poscarga y efecto lucitrópico, que alteren el volumen sistólico, lo primero que hace el organismo es aumentar la frecuencia cardíaca por esa situación de estrés a través de las catecolaminas. Y fundamentalmente de la adrenalina, porque la noradrenalina lo que hace es aumentar la resistencia vascular sistémica, y tanto el gasto cardíaco, que es la tensión arterial diastólica, y la resistencia vascular sistémica, que son las que determinan la tensión arterial diastólica, estas 2 cuestiones son las que van a dar la presión arterial que nosotros vamos a tener. Es decir, que cuando nosotros tenemos una frecuencia cardíaca aumentada porque tenemos un volumen sistólico disminuido, es porque queremos mantener un gasto cardíaco adecuado, y para mantener un gasto cardíaco adecuado, para poder mantener una tensión arterial sistólica normal, o por lo menos lo más normal posible, para que el paciente no entre en hipotensión arterial y no pase del shock compensado al shock descompensado. Así que una de las primeras cosas que van a aparecer y que nosotros lo vamos a tener en cuenta en un paciente que nosotros estamos pensando que puede tener tanto un shock hipovolémico, un shock distributivo, un shock séptico, un shock obstructivo, es la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando nosotros tenemos taquicardia, que no la podemos explicar por otra cuestión, que no sea fiebre, algún dolor, susto, alguna situación que pueda elevar la frecuencia cardíaca, bueno, si no hay ninguna de estas cuestiones y hay alguna enfermedad como una diarrea que produce hipovolemia y que tiene una taquicardia, nosotros con esa taquicardia podemos decir que el paciente tiene un dato importante a tener en cuenta para poder catalogar a este paciente que está en un estado de shock. Y como habíamos dicho, la noradrenalina y las distintas sustancias que se liberan a través del sistema nervioso central y a nivel del sistema simpático y el sistema nervioso central, en este caso la noradrenalina son las que van a producir fundamentalmente la resistencia vascular sistémica, la van a aumentar, es decir, que va a haber una contracción de la microvasculatura sistémica, y entonces va a aumentar esa resistencia justamente para poder mantener también una tensión arterial diastólica, y de esa manera mantener una presión arterial normal hasta donde se pueda,
mientras los mecanismos compensatorios nos dan la posibilidad de, haciendo el tratamiento adecuado para no pasar al descompensado, donde el paciente ya se va a poner hipotenso y ya se nos va a hacer cuesta arriba poder manejar a este tipo de pacientes. Y entonces tenemos dos datos que podemos medir con el paciente, que son la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular y sistémica, que son la tensión arterial diastólica. Y la resistencia vascular y sistémica se pueden medir tanto con la piel, que vamos a tener una piel pálida, vamos a tener una piel sudorosa, una piel fría, y fundamentalmente lo que denominamos el relleno capilar. Cuando el relleno capilar es normal, es menor a 2 segundos. Y cuando el relleno capilar es mayor a 2 segundos, es 3, 4, 5 o 6, más la frecuencia cardíaca, con esos dos datos nosotros podemos decir de que el paciente está en shock. ¿Qué tipo de shock? Bueno, vamos a ver de acuerdo cuál es la enfermedad inicial que lo llevó a esta situación. La hipovolemia, la mala distribución, el shock cardiogénico, el shock obstructivo o el shock hemorrágico. Algunas de estas cuestiones van a hacer de que se aumente la frecuencia cardíaca y que haya un relleno capilar lento, y con esos dos datos nosotros podemos decir y asegurar que el paciente está en shock. Y por eso es difícil hacer diagnóstico, y comparándolo con la parte respiratoria, que un paciente cuando está respirando con dificultad, cuando está respirando rápido, cuando tiene quejido, cuando tiene un montón de sintomatología respiratoria, es mucho más fácil. En este caso, tenemos que saber que está taquicárdico y tiene un relleno capilar mayor a 2 segundos y está en estado de shock. Y otra cosa que tiene, que se le puede agregar a esto, es lo que se denomina la taquipnea quieta. La taquipnea que no produce esfuerzo, sino que es la respiración de Kussmaul, la respiración esa que nosotros conocemos de la acidosis, que es la que trata de mantener un pH adecuado a expensa de una hiperventilación para poder disminuir la CO2, para poder mantener un pH estable. Entonces, la respiración va a ser como un jadeo de un perrito, digamos. Va a respirar rápido, pero sin esfuerzo respiratorio. Esos tres datos son fundamentales para poder hacer el diagnóstico de shock y comenzar con el tratamiento inicial adecuado. ¿Estamos bien hasta ahí? Porque venimos, yo no lo puedo ver, ni las caras, ni si están escuchando. Está todo bien, doctor. Y si están, Está todo bien, doctor. Puede continuar. Bueno, espero que estén atendiendo, y si alguno no entiende algunas cuestiones, después al final lo aclaramos. Sí, por el chat puede ir haciendo las preguntas. Exacto, y después al final lo vemos. Otra, para graficarlo, acuérdense de que estas cuestiones que nosotros estamos hablando de los aspectos hemodinámicos que producen estas enfermedades, esto es un corazón normal que tiene una compliance cardíaca normal, es lo que denominamos y usted conoce como ley de Frank-Starling, en pacientes que tienen el corazón normal. Es decir, que produce esta flecha negra, esta curva negra, que le va a dar un volumen sistólico que va a ir dándole una precarga baja, una precarga intermedia y una precarga alta, de acuerdo al estiramiento de las fibras, que van a permitir un buen llenado ventricular para poder ser eyectado y mantener un volumen circulante efectivo normal. En este caso, sería una curva normal de lo que es la precarga. Y esta es una ley de Frank-Starling en pacientes que tienen compliance de cardíacas bajas, que en realidad no cumplen con la curva negra de arriba de la anterior, con una buena precarga y un buen llenado ventricular, porque el problema está en la contractilidad, porque el problema está en la bomba, porque no está funcionando bien el corazón,
entonces la curva se achata y la van a ver ahí en gris abajo, y entonces van a poder tener muy baja precarga y no van a poder llegar a lograr a tener una precarga ni siquiera intermedia ni alta como la tienen en el corazón normal, justamente porque las fibras del corazón no están funcionando bien y no le permiten un llenado adecuado para poder mantener un volumen circulante efectivo normal. Entonces, este tipo de pacientes van a necesitar no solamente aplicación de fluidos, sino van a tener que necesitar distintas drogas, digamos, vasoactiva, catecolamina o inotrópicos, que le van a permitir al corazón tener una fuerza adecuada como si fuera normal, pero a expensa de estas drogas vasoactivas que le van a permitir tener la posibilidad de mantener un flujo o un volumen circulante efectivo adecuado, como si fuera que la función cardiovascular está funcionando normalmente, pero en este caso lo hace a través de droga, porque de otra manera no lo podría hacer. Y para ir desglosando algunos tipos de shock, como lo estuvimos describiendo, el shock hipovolémico es una de las causas más frecuentes, que es la producida por deshidratación, por diarrea y vómito. Habíamos dicho que la pérdida de sangre y la hemorragia y todas estas cuestiones del shock hemorrágico y la pérdida de plasma, la vamos a dejar para una entidad aparte. Podemos hacer después otra charla solamente del shock hemorrágico. Y también podemos encontrar el shock hipovolémico en las quemaduras o en los pacientes que tienen poliuria, ya sea por una diabetes de tipo 1, una diabetes insípida o una insuficiencia renal aguda con hiperplasia renal suprarrenal congénita, que son generalmente las que producen pérdidas de volumen realmente absoluta, y que este tipo de pacientes nosotros debemos entrenar a todo el personal, no importa si son terapistas, no importa si son emergentólogos, para poder hacer una vía periférica o una vía central o una vía intraósea para poder empezar a pasarle líquidos para poder recuperar al paciente que está perdiendo ese líquido y que evitemos que llegue al shock hipovolémico. Y fundamentalmente ese tipo de líquido que se coloca se lo hace en forma rápida y generalmente se la hace con soluciones fisiológicas. Nunca se hace con agua destilada ni con destrozado, sino se hace con soluciones salinas, y generalmente o con Ringer lactato, que es la que evita la acidosis hiperclorémica si es que se necesita mucho líquido, pero tanto uno como el otro son los que se aplica la ley del 3 por 1, y que un volumen queda en el intravascular y 2 quedan en el extravascular. Por lo tanto, nosotros debemos empezar a pasarle 20 centímetros por kilo de solución fisiológica o Ringer lactato al shock hipovolémico y llegar hasta 60, o sea, hacerle 20, 40, otros 20 llegar a 40 y otros 20, 60. ¿Para qué? Para que de esos 60, 40 quedan en el extracelular y solamente 20 quedan en el intracelular. Y una vez que nosotros hacemos esos 60 centímetros por kilo de soluciones salinas o Ringer lactato, revaloramos al paciente, nos fijamos cómo está la perfusión, cómo están los pulsos de ese paciente, si la piel está mejor, si está menos fría, si empezó a tener color, si empezaron a cambiar algunos datos importantes, como lo que habíamos dicho anterior, como la taquicardia, el relleno capilar y fundamentalmente los pulsos en cuanto a su intensidad.
¿eh? Entonces, eso sería la regla de 3 por 1 usando cristaloides. Y también si no tenemos cristaloides, podemos usar coloides, que fundamentalmente es la albúmina y algún otro derivado que generalmente no están disponibles en todos los lugares para poder usarlo, son bastante caros para el uso y tienen algunas complicaciones que los cristaloides no lo tienen. Tienen sus indicaciones precisas, hay que saberlas cuando indicarlas y es mucho más fácil y con menos riesgo hacerla inicialmente con suero salino o con Ringer lactato. Cuando nosotros tenemos el shock cardiogénico, el problema era que estaba en la bomba, no estaba en la volemia como estaba en el shock hipovolémico, sino que acá está fallando la bomba. Entonces, como en este caso la patología que va a predominar está en el corazón y tiene que ver con la cardiopatía congénita, los postquirúrgicos cardiovasculares, la miocarditis, las miocardiopatías, las distintas gangliopatías, las alteraciones metabólicas, arritmia, hipoxia isquémica, como el infarto y la enfermedad de Kawasaki, que son menos frecuentes. Pero fundamentalmente la que tiene la alteración en la musculatura del corazón. Entonces, estos pacientes van a necesitar líquido para resucitarlos, sí van a necesitar líquido, pero vamos a necesitar las sustancias vasoactivas, las catecolaminas, los inotrópicos que nosotros habíamos dicho, para poder llevar voy a retroceder, esta curva gris que está abajo, llevarla a la negra más arriba para que se pueda mejorar el volumen circulante efectivo a través de los inotrópicos, porque esa es la función que va a tener los inotrópicos, es de mejorar la compliance cardíaca a través de estos medicamentos, porque las fibras miocárdicas están enfermas. Después tenemos el otro tipo de shock, que es el shock obstructivo, que es lo que está pasando cuando aumenta la poscarga, cuando tenemos problemas de que hay una obstrucción que no le permite al corazón eyectar la cantidad de sangre como habíamos dicho anteriormente. Fundamentalmente ocurre en el neumotórax hipertensivo después de un traumatismo, por eso dijimos que una de las causas que matan a los chicos y que llevan al shock, aparte de las causas infecciosas que eran la neumonía, la diarrea, el sarampión y la malaria, eran los traumas. ¿Por qué? Porque el trauma puede producir neumotórax hipertensivo y taponamiento cardíaco, y estas dos cuestiones permiten que la poscarga aumente sustancialmente y produzca una obstrucción al ventrículo que no pueda vencer esa fuerza que le ofrece la poscarga, y entonces no puede darle la cantidad de sangre que necesita el organismo y los distintos tejidos del organismo. Y dentro de los shock obstructivos de causas intravasculares, lo que más frecuentemente vemos es el embolismo pulmonar. Ya sea trombos, aire o grasa. Nosotros podemos tener embolismo pulmonar, ya sea por trombo, porque hay alteraciones de la coagulación, por aire o por grasa, y fundamentalmente la grasa cuando hay traumatismo de múltiples de los huesos que pueden llevar a trombos grasos y producir un embolismo pulmonar tan grave como si fuera un trombo. ¿Y por qué puede haber trombos? Si hay traumatismo, puede haber liberación de grasa por el traumatismo de los huesos y puede haber un embolismo pulmonar por la grasa. ¿Y por qué va a haber trombo?
Porque aparte de los aspectos celulares que nosotros habíamos visto que fallan en el shock, y los aspectos hemodinámicos que fallan en los estados de shock, como lo vimos recién, hay una alteración de la coagulación. Y si nosotros hacemos rápido el tratamiento de expandir al paciente, darle el soporte de líquido y darle el soporte de la medicación que necesita para que la bomba funcione, nosotros podemos evitar no solamente los trombos, sino la coagulación intravascular diseminada y las hemorragias, porque hay trastornos importantes de la coagulación en el shock y que hay una alteración de la fibrinolisis y de la coagulación. Hacemos una coagulación exagerada, por un lado, y por otro lado hacemos una falta de fibrinógeno que no permite remover el trombo. O sea, tenemos el trombo y encima que tenemos el trombo no tenemos la palita para sacarle el trombo, que sería el fibrinógeno, porque tenemos un déficit de eso. O sea que tenemos las dos cosas que nos juegan en contra. Entonces, para poder evitar de alguna manera la formación del trombo y la falta del fibrinógeno que va, o la disminución de la fibrinolisis que va a producir la destrucción del trombo, nosotros tenemos que instalar rápidamente tratamiento con líquido y si es necesario con la droga vasoactiva, y nosotros podemos decir que tenemos grandes chances de evitar la coagulación intravascular diseminada y las hemorragias masivas y los trastornos de la coagulación que producen los shock cuando hacemos el tratamiento inicial rápido. Dentro del shock distributivo hemos dicho que una de las causas más frecuentes y es el ejemplo típico del shock distributivo es el shock séptico. Después tenemos la anafilaxia, o el shock anafiláctico, y las lesiones medulares, que son los que producen el shock neurogénico, que se lo considera también distributivo. Y también podemos encontrar producido por drogas. Pero fundamentalmente, para que ustedes se acuerden, el típico ejemplo de shock distributivo es el shock séptico y el otro es el neurogénico, con las lesiones medulares que dejan al paciente con distintas lesiones, ya sea parapléjico o cuadripléjico o con alguna plejía, de acuerdo a dónde está la lesión que produce en la médula espinal. El shock disociativo como causa era lo que habíamos dicho, que era la metamoglobinemia y la intoxicación por monóxido de carbono, que compiten con el oxígeno para unirse a la hemoglobina. Cuando más monóxido de carbono y más metamoglobinemia se peguen a la hemoglobina, el oxígeno va a estar dando vueltas solo sin estar pegado a la hemoglobina y no va a servir para poder llevárselo a la mitocondria para que comience el ciclo de Krebs junto con la glucosa. Más allá de la teología de shock, dice, se comienza con una hipovolemia absoluta, que cuando es una pérdida, como en el caso hipovolémica, o funcional, donde no hay una hipovolemia absoluta, no es que se pierde líquido, sino que hay una distribución para poder cubrir las necesidades más importantes que en ese momento necesita el organismo, tanto en el shock distributivo, cardiogénico como obstructivo. Y que eso determina la hipoperfusión tisular y disminuye la oferta de oxígeno en los tejidos. Y para esto hay mecanismos compensatorios, especialmente la vasoconstricción, que es lo que habíamos dicho nosotros, que es para mantener la tensión arterial. Y es lo que nosotros nos vamos a manifestar como hipoperfusión tisular y que lo vamos a poder cuantificar con el relleno capilar, que acuérdense que el relleno capilar igual o menor a 2 segundos es normal y mayor a 2 segundos es patológico,
y es donde nosotros podemos decir que el paciente está hipoperfundido a nivel tisular. Estas son cosas que quiero pasar de largo para no hacerlo tan árido al tema. Estas son las frecuencias cardíacas normales de acuerdo a la edad del paciente. Más chico el paciente, mayor es la frecuencia cardíaca. Mayor es el chico, menor es la frecuencia cardíaca, para tener en cuenta para cuando un paciente esté taquicárdico, tener en cuenta la edad del paciente para saber cuál es el percentilo 50 de su frecuencia cardíaca para su edad. Fíjense, acá les voy a poner un ejemplo. En este caso anterior, el niño de 9 meses que estaba deshidratado por diarrea y vómito, o sea que estaba teniendo una pérdida por diarrea y vómito, que tenía fiebre de 38,5, y el aspecto del paciente era alerto, atento, impresiona poco activo, llora durante el examen, se calma en los brazos de la madre. Respira sin esfuerzo, que es lo que habíamos dicho que tiene taquipnea quieta, expansión torácica normal con una frecuencia de 30 por minuto. Pero la circulación del paciente está pálido, con extremidades frías, con un relleno capilar entre 1 y 2 segundos, con pulsos periféricos presentes y con una frecuencia de 140 por minuto con una TA de 80, 60. Entonces la pregunta, ¿este paciente está en shock o no está en shock? Ustedes pregúntense un ratito si está en shock, anoten ahí y pongan, yo creo que está en shock y yo creo que no está en shock. Y después vamos a ver quién tiene razón y por qué este paciente puede estar o no en shock, de acuerdo a los síntomas. Este paciente, por las características clínicas que está presentado ahí, no está en shock. Este niño no está en shock. ¿Por qué no está en shock? ¿Porque está taquicárdico? Sí está taquicárdico. ¿Está pálido? Sí está pálido. Pero no tiene signo de hipoperfusión. ¿Por qué no tiene signo de hipoperfusión? Porque tiene un relleno capilar de 1 a 2 segundos. Por lo tanto, no está en shock. Está deshidratado, tiene un síndrome febril y la conducta es rehidratarlo, ya sea en forma oral o en forma endovenosa si el paciente no tolera la vía oral, y obviamente bajarle con antitérmicos, porque la taquicardia probablemente sea porque esté con fiebre y también puede ser porque esté con pérdida de líquido, pero fundamentalmente bajándole la temperatura y bajándole el umbral del dolor que puede tener este paciente, la taquicardia puede bajar. Pero al no tener hipoperfusión, este paciente no está en shock. Eso le tiene que quedar claro. Por eso no está en shock. ¿Está en taquicárdico? Sí. ¿Está pálido? Sí. ¿Son dos cuestiones que hay que tener en cuenta en el shock? Sí. Pero la hipoperfusión está presente, no. Por lo tanto, no está en shock este paciente. Ahora miremos este paciente. Este paciente tiene 12 años, pesa 50 kilos, es traído por haber sufrido una herida cortante en la muñeca izquierda que sangró profundamente. El aspecto de este paciente es debilidad muscular con marcha tembleante o temblorosa, con sensor ondulado. La respiración que tiene sigue con signo de no tener esfuerzo respiratorio, respira 24 por minuto, y la circulación tiene, en este caso, palidez, extremidades frías, relleno capilar de 4 segundos, pulsos periféricos débiles, con una frecuencia de 140 por minuto, es decir, que está taquicárdico, y tiene 86-70, es decir, que todavía mantiene relativamente una TA aceptable a expensas de la frecuencia cardíaca y del relleno capilar porque está vasocontraído, y un sangrado activo en la muñeca derecha que es donde se lastimó. Entonces, la pregunta de ¿este paciente está en shock como el anterior o no está en shock como el anterior? No, este paciente sí está en shock. Este paciente sí está en shock, ¿por qué? Porque el elemento que hace el diagnóstico de shock, en este caso, ¿cuál sería?
la taquicardia, la palidez y la hipoperfusión porque tiene un relleno capilar mayor a 4 segundos. ¿Y cómo es el estadio del shock de este paciente? La presión arterial hasta ahora estaba entre 80 y 70, 80 de sistólica y 60 de diastólica, y con una vasoconstricción importante porque tenía un relleno capilar de 4 segundos y una taquicardia de 140 que le permitía mantener un estado de shock compensado con presión arterial normal. Entonces, cuando decimos que el estadio del shock, ¿cómo está? El estado del shock es compensado. ¿Y cuál sería la causa en este caso? El sangrado importante que tenía, pues se cortó la arteria de la muñeca derecha, entonces la gran pérdida de sangre que le está produciendo ese estado de shock que por suerte hasta este momento está compensado. ¿Y cuáles son las prioridades de tratamiento? Primero, parar la hemorragia, de que deje de sangrar esa arteria que está sangrando, en primer lugar. Y en segundo lugar, aportarle primero cristaloides y después derivados, ya sea plasma o sangre, porque lo que está perdiendo el paciente, a diferencia del anterior, el hipovolémico no hemorrágico, que había que aportarle líquido porque perdía líquido, este está perdiendo sangre. Entonces, hay que ponerle derivados de sangre y hay que tener mucho cuidado con los cristaloides y con los coloides, porque un paciente que tiene un shock hemorrágico y nosotros le damos la misma cantidad de cristaloides que al shock hipovolémico que no es hemorrágico, le vamos a lavar los distintos factores de la coagulación y vamos a lavar una cantidad de elementos que son importantes en la coagulación, y en lugar de mejorar el shock hemorrágico lo vamos a empeorar. Por lo tanto, no está mal que le hagamos una expansión inicial porque mientras esperamos la sangre, pero tenemos que producir el control de la hemorragia de la arteria que está sangrando y empezar a pasar hemoderivados, que es lo que está perdiendo el paciente, y de esa manera no solamente le vamos a aportar sangre, sino le vamos a aportar los distintos tipos de factores de coagulación que van a poder hacer de que se produzca una coagulación adecuada en el lugar del sangrado. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los dos ejemplos típicos de cuando un paciente está en shock y cuando un paciente no está en shock. Doctor, El estado de ¿escucha? la conciencia, sí. Sí, sí, no. Después, para ir redondeando, después para que puedan hacer preguntas a los asistentes, ¿sabe? No, ya estamos terminando, si ya los dormía todos, avísame nomás. Que tomen unos mates si se durmieron. Bueno, no, el estado de la conciencia, para que ustedes sepan de que el paciente puede estar alerta, responder a la voz y al dolor, y que un paciente puede estar en shock y estar consciente, cuando fundamentalmente está con el shock compensado. Entonces el paciente puede estar en shock y estar con la conciencia, estar lúcido, sí puede estar. Ahora, si el paciente está en un shock descompensado, el paciente va a estar obnubilado y va a perder la conciencia. Pero como un dato importante, el paciente puede estar en shock y estar lúcido. Y después hacemos todo lo que habitualmente hacemos cuando hacemos la atención inicial de todos los pacientes que tienen un estado de shock o un politrauma. Es la ABC. La primera droga que usamos es el oxígeno y después los líquidos, pero fundamentalmente miramos la vía aérea si está permeable, mantenible o insostenible, para ver si necesita distintos dispositivos para poder mantener la vía aérea, pero todos deben recibir oxígeno de distinta manera, ya sea por oxígeno por una cánula nasal o por una máscara, ya sea por una bolsa de bambú, o si no puede mantener una vía aérea permeable, se necesita intubar al paciente y se coloca al paciente oxígeno a través de la intubación. Con respecto a la respiración, la otra cuestión que era el B que teníamos que ver, que tenemos que evaluar,
que cómo está respirando, su frecuencia respiratoria, si tiene esfuerzo en su respiración o no tiene esfuerzo en su respiración, cómo está la entrada de aire en la respiración, porque si nosotros tenemos un neumotor hipertensivo, acuérdense que íbamos a poder producir un aumento de la poscarga y por lo tanto íbamos a producir lo que se denominaba un shock obstructivo por un aumento importante de la poscarga. Y el color y la temperatura de la piel, que vamos a ver nosotros cómo va a estar la piel, si está fría, si está rosada, si está caliente, si está fría, si está sudorosa, para poder saber nosotros qué le está pasando al paciente en su estado de pérdida de su estabilidad hemodinámica. Y bueno, si es necesario la ventilación asistida, que eso ya es un tratamiento dentro de la terapia intensiva y que no corresponde a esta charla porque ya es parte del cuidado definitivo de estos pacientes que se hace en la terapia intensiva. ¿Cómo se evalúa la circulación? ¿Cómo nosotros podemos evaluar la circulación de un paciente? A través de la frecuencia cardíaca. Acuérdense, si la frecuencia cardíaca estaba aumentada, era porque nosotros queríamos mantener un volumen sistólico adecuado, porque algo nos estaba pasando, que no podíamos mantener un gasto cardíaco adecuado para mantener un volumen efectivo adecuado, entonces aumentamos la frecuencia cardíaca. Entonces, es importante saber si la frecuencia cardíaca está normal, baja o aumentada. ¿Cómo está la perfusión sistémica? La perfusión sistémica tenemos que saber cómo está la perfusión de 3 órganos fundamentalmente. La perfusión cutánea, que es la que nos va a dar a nosotros el relleno capilar para poder saber si es mayor o menor a 2 segundos, para saber si está en shock o no está en shock. La temperatura periférica, si está fría, si está sudorosa, si está pálida, para también saber que hay una vasoconstricción importante. Y las otras 2 cuestiones que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la perfusión sistémica es la cerebral y la renal. En el cerebro es cómo le llega agua al tanque, como decimos nosotros, si le llega agua al tanque y está el sensorio, está lúcido, si es que le llega sangre al cerebro en forma adecuada, en el shock compensado fundamentalmente, y cuando el sensorio está alternante o está en coma, cuando pierde los mecanismos de compensación y el paciente entra a perder el sensorio. ¿Y cómo está la perfusión renal? ¿Cómo medimos la perfusión renal? A través de la orina, a través de la diuresis, cómo estamos orinando. Los pacientes que somos o que estamos normal, tenemos una diuresis entre 1 a 2 mililitros kilo hora, y que eso nos va a dar a nosotros que estamos y que me pedí. Ahí está. La diuresis va a estar normal si está entre 1 y 2 mililitros kilo hora, y si el paciente está oligúrico, va a estar con una diuresis disminuida, y entonces si la diuresis está disminuida es porque el riñón está sufriendo la falta de un volumen circulante efectivo que le aporte oxígeno y glucosa, y aparte, al estar en shock, el riñón está tratando de absorber la mayor cantidad de líquido a través de la retención de sodio, a través de la liberación de la renina, angiotensina, aldosterona. Acuérdense que la aldosterona produce una reabsorción importante del sodio, y por ende la absorción del sodio por la aldosterona hace que el agua también se absorba, y al tener sodio y agua absorbida a través de los túbulos y de la acción de la hormona antidiurética, podemos mantener la presión arterial normal y poder tener y mantener una diuresis adecuada. ¿Estamos?
Bueno, Perfecto, acá se doctor. desglosa fundamentalmente. ¿Eh? No continúe. No, acá ya terminamos. La taquicardia, que son por las que se pueden producir, que es un signo temprano y que hay que tenerlo en cuenta si nosotros no tenemos ninguna de estas cuestiones, ni aumento de la actividad motora, ni llanto, dolor, ni fiebre, ni hipoxemia, ni hipercapnia, ni anemia. Entonces nosotros podemos decir que es un signo que le tenemos que dar jerarquía para poder catalogarlo como un signo importante para el shock. Nosotros podemos decir que un paciente que tiene taquicardia, que no se explica por ninguno de estos motivos, y un relleno capilar superior a 2 segundos, nosotros con esos dos datos podemos decir que el paciente está en shock. Así de sencillo es. Y así de difícil es. Entonces ahí está la otra parte, la hipoperfusión cutánea, donde se produce la disminución y la amplitud de los pulsos y la presión diferencial. Pero estos dos datos, tanto la hiperperfusión cutánea como la taquicardia, son las únicas dos datos que a nosotros nos van a decir este paciente está en shock. Por eso le digo, es tan fácil pero tan difícil porque hay que estar acostumbrado a ver estas situaciones para poder catalogarlo de shock con estos dos datos. Esto es lo mismo, lo que habíamos hablado de la perfusión cutánea, del relleno capilar, que el relleno capilar es arteriolar y que normalmente era menor de 2 segundos. La disminución de la temperatura periférica, que la extremidad está fría y que hay una temperatura diferencial mayor a 2 grados centígrados, pero otro dato de hipoperfusión cutánea es la temperatura. Otra es la cerebral, que era lo que habíamos hablado de del sensorio, tanto si está con un sensorio normal como obnubilado, como estuporoso o en coma, y lo que le habíamos dicho anteriormente, que un estado de conciencia normal no descarta un paciente que esté en shock. La hipoperfusión renal, que es lo que habíamos hablado recién, que es cuando el paciente está en oliguria o en anuria, porque no está funcionando el riñón, porque no estamos teniendo el volumen circulante efectivo adecuado, y entonces estamos en oliguria y anuria. Y cuando tenemos una diuresis normal, cuando el paciente es chiquitito, tiene que ser de 1 centímetro kilo, y cuando es más grande, 2 centímetros por kilo. La hipertensión arterial era lo que nos determinaba y era el punto de corte en lo que era el shock compensado con presión arterial normal y el shock descompensado cuando el paciente estaba con hipotensión arterial. Esto es lo que le dije recién. La bradicardia, la bradipnea y la cianosis son signos inminentes de paro cardiorrespiratorio. Si nosotros esperamos que el paciente haga bradicardia, bradipnea y cianosis, estamos en un grave problema porque el paciente está a un paso de entrar en paro cardiorrespiratorio. Y cuando el paciente entra en paro cardiorrespiratorio, la supervivencia de ese paciente es mínimo y en la inmensa mayoría los pacientes se mueren. Bueno, estas son lo mismo, otra vez repetir cuáles son las prioridades de tratamiento, el ABC fundamentalmente, asegurar vía aérea, asegurar de que el paciente ventile bien, control de la hemorragia y accesos vasculares, es lo mismo, se repite toda la secuencia. El tratamiento inicial del shock en pediatría y fundamentalmente en todos los que estuvimos hablando es el volumen. Y la primera droga que se usa es el oxígeno y después el volumen. Y se deben instalar con urgencia los accesos vasculares. Los primeros minutos son fundamentales para poder hacer revertir el cuadro de shock y evitar todo lo que habíamos hablado recién, fundamentalmente las alteraciones celulares, los trastornos hemodinámicos y fundamentalmente los trastornos de la coagulación. Y aprender
hacer venopunturas periféricas, vía intraósea, no le tengan miedo a la vía intraósea, es una vía segura. Lo que hicieron en el curso de médico de guardia y se hizo la práctica ya en la FAVE, en la Facultad de Veterinaria, se practicó la colocación de vía intraósea, es una forma fácil y segura de hacer una vía y poder aportarle líquido, y cuando el paciente está en shock o muy deshidratado es muy difícil encontrar una vena importante como para poder aportarle líquido. Y si hay personal entrenado, obviamente hacer una vía central, porque las venas, tanto la subclavia como la yugular interna o la femoral, a pesar de que el paciente esté deshidratado, mantienen un volumen importante como para poder acceder a esas venas centrales y poder aportar la cantidad de líquido o hemodiderivado o lo que necesite el paciente para poder recuperarlo del estado de shock. La terapia hídrica, que es lo que yo les había dicho anteriormente, la regla de 3x1, porque se hace, porque dos quedan en el extravascular y uno en el intravascular, a diferencia de los coloides que se hacen con albúmina o con soluciones sintéticas, y que todo lo que le colocamos se va al intravascular. Es decir, que a este tipo de pacientes que se usa coloide se hace a 20 por kilo, porque realmente todo queda en el intravascular. Y ojo con esto, porque la desventaja que tiene, aparte que son caras, pueden producir trastornos en la coagulación, más todavía de las que produce el estado de shock por sí solo. Y derivados hemáticos cuando hay que reponer pérdida de sangre, fundamentalmente en este paciente que nosotros mostramos anteriormente, que había tenido una hemorragia por una lesión de la arteria de la muñeca derecha. No se deben usar agua destilada ni soluciones glucosadas para poder tratar a un paciente. En la deshidratación, la reposición se efectúa únicamente con soluciones salinas y con Ringer lactato si queremos evitar la acidosis hiperclorémica. Si nosotros no instalamos la terapia hídrica en forma adecuada, corremos riesgo de mantener una hipoperfusión prolongada, y es la que nos va a llevar a nosotros a hacer fallar los distintos órganos, a lo que nosotros llamamos disfunción multiorgánica, y empiezan a fallar órganos que no tienen nada que ver con el proceso inicial. Vos tenés un paciente que tiene un shock hipovolémico y mantenemos esta hipoperfusión prolongada, y resulta que después, por una diarrea y que tuvo un shock hipovolémico, tenemos un paciente que puede tener un distrés respiratorio agudo, puede tener un trastorno de la coagulación, puede tener un trastorno renal, puede tener un trastorno hemodinámico, y que pueden poner en riesgo la vida del paciente, porque cuando más órganos dejan de funcionar, porque hay una hipoperfusión prolongada, mayor es la posibilidad de que se muera el paciente. Es decir, vamos a tener distintas cuestiones, tanto hemodinámica, coagulopática, tanto distrés respiratorio o edema agudo de pulmón no cardiogénico, y que no tienen nada que ver con su patología de origen. Entonces, tratemos de evitar esa hipoperfusión prolongada con una sencilla colocación de vía y colocación de líquido lo más rápido posible. También se pueden hacer exámenes complementarios, y uno de los datos más importantes, una vez estabilizado el paciente, es el ácido base, y fundamentalmente ver el pH y el déficit de base, que nos van a permitir cuantificar la hipoperfusión y guiar la terapéutica. Y la calcemia, el magnesio, la glucemia y el ácido láctico. Y esto era para saber si nosotros estábamos teniendo oxígeno dentro de la célula o glucosa dentro de la célula. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de disoxia celular y de glucopenia? Si nosotros tenemos un ácido base normal y tenemos un anión gap o una brecha iónica normal,
vamos a saber de que tanto el oxígeno como la glucosa están entrando a la célula en forma adecuada. Y si nosotros tenemos una brecha iónica aumentada, un pH ácido y un exceso de base alto, vamos a tener la posibilidad de que las células estén sufriendo la falta de oxígeno y la falta de glucosa, a pesar de que en el laboratorio la glucemia sea normal o esté aumentada. Si nosotros tenemos una brecha iónica aumentada, las células están deprivadas de glucosa. Este monitoreo, que es importante, pero solamente lo que habíamos hablado nosotros, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, los pulsos, el relleno capilar, la temperatura, y después el monitoreo dentro del ingreso de la terapia intensiva, donde se hacen los cuidados definitivos. Esto es dentro de la terapia. Estos son distintos pacientes que no vienen al caso, porque si no, no vamos a terminar mal la clase. Y lo otro, aparte de los líquidos, en el objetivo del tratamiento, que es lo que habíamos hablado, es aumentar la contractilidad cardíaca y la tensión arterial con drogas inotrópicas. Nosotros vamos a manejar no solamente los líquidos, si nosotros no logramos estabilizar al paciente con solamente líquidos, es porque el miocardio está fallando y vamos a necesitar distintas drogas inotrópicas para poder sacarlo del estado de shock. Pero ya eso es resorte de la terapia intensiva y no de la atención inicial del paciente con shock. Esas son las distintas drogas inotrópicas que no vienen al caso. Después, con tiempo, ustedes aprendan si quieren a usarla, pero si no están en una terapia intensiva, no es necesario. El otro objetivo es la corrección de las alteraciones metabólicas y fundamentalmente la acidosis y los trastornos de la glucemia. Si el paciente está hipoglucémico, hay que darle glucosa al 10% o 2 a 4 centímetros por kilo en bolo. Y si el paciente está en hiperglucemia y tenemos el anión gap aumentado o la brecha aniónica aumentada, que le vuelvo a repetir que es porque no tienes la glucosa dentro de la célula, le ponemos insulina a 0,05 unidades por kilo hora, y la insulina va a hacer de que la glucosa entre a la célula, que esa es la función fundamentalmente de la insulina. Entonces le vamos a dar el aporte a la célula de azúcar para poder empezar el ciclo de Krebs y poder producir la formación de ATP, y de esa manera la energía suficiente para poder hacer funcionar la célula y el organismo en forma adecuada. Lo mismo ocurre con la acidosis, y considerar la colocación de bicarbonato cuando el pH es menor a 7,20. Bueno, el objetivo del tratamiento de lo otro era vigilar la coagulación, pero eso también es otro resorte de la terapia intensiva, no es de la atención inicial. Y lo único que yo quiero que se acuerden es de que es fácil reconocer el estado de shock, no importa qué tipo de estado de shock tenga, con la taquicardia, los pulsos y el relleno capilar. Con esos datos nosotros podemos decir que el paciente está en shock, y si está hipotenso está descompensado, si tiene la presión arterial está compensado, y el tratamiento inicial fundamentalmente es el oxígeno y el aporte de líquidos salino y Ringer lactato para evitar la acidosis hipercolorémica. Y si existiera un shock hipovolémico que no sea de causa de pérdida por diarrea y que sea hemorrágica, la colocación de hemoderivados importante y la cohibición de la hemorragia para que no siga perdiendo y que lo que nosotros le aportamos como hemoderivado sea eficaz. Y la droga vasoactiva en caso que tengamos un fallo de bomba, que no podamos lograr de que el corazón haga una sístole adecuada, porque
las fibras del corazón están enfermas. Y bueno, muchas gracias. Antes que se duerman y se aburran de todo lo que te dije, vamos a terminar acá la clase y me gustaría que si tienen alguna duda, podamos evacuarla de acuerdo a lo que me diga Diego o Darío para poder charlar un ratito. Y si están aburridos y entendieron todo, bienvenido. Doctor, primer pregunta, Jimena Noelia Schneider, ella consulta si hay un punto de corte para la tensión arterial para decir que el shock está descompensado. Cuando el paciente pierde el 25% de la volemia es el punto de corte. Ese es el punto donde la presión arterial se mantiene aumentando la resistencia vascular y sistémica para poder mantener un gasto cardíaco adecuado para poder mantener la presión arterial. Cuando nosotros perdemos una cantidad de volumen igual o mayor a 25% de la volemia, por más que nosotros aumentemos la resistencia vascular periférica, la presión arterial empieza a caer porque la pérdida es muy importante. Así que es muy buena la pregunta. El punto de corte para saber que el paciente está hipotenso, por un lado, es la pérdida del 25% de la volemia. Y otra cosa, cuando un paciente no tiene pulso radial y no tiene pulso femoral, el paciente está hipotenso. No sé si le contesté la pregunta. Sí, perfecto, doctor. María Pilar Ríos le consulta si puede haber shock sin taquicardia, ¿en qué casos? ¿Y qué signos serían útiles para el diagnóstico temprano de shock si no tenemos la taquicardia? Bueno, los signos frecuentes, los primeros síntomas que aparecen en el shock son la taquicardia, el relleno capilar que es mayor a 2 segundos, los pulsos débiles, los pulsos periféricos débiles, la piel fría, la piel sudorosa y y obviamente tenemos que ver la parte de la perfusión cerebral, si el paciente está lúcido o nubilado, y la diuresis si el paciente está orinando normal o está anúrico o oligúrico, porque si está oligúrico es porque el paciente está reteniendo la mayor cantidad de líquido posible. Pero sí puede haber shock sin taquicardia. Y es muy buena la pregunta, ¿por qué va a haber shock sin taquicardia? Porque ese paciente ya no tiene más el poder de compensación. Porque ¿por qué tenía taquicardia? Porque la situación de estrés le hacía liberar adrenalina y le aumentaba la frecuencia cardíaca. Y eso hacía de que el volumen sistólico se mantenga para poder mantener un gasto cardíaco adecuado y mantener la presión arterial sistólica normal hasta un cierto punto. Cuando ese punto de compensación se pierde porque la hipoperfusión se prolonga, el paciente ya no tolera más poder mantener la presión arterial de esa manera y en lugar de esta taquicardia empieza la bradicardia. Y como habíamos dicho en uno de los slides anteriores, la bradipnea, la bradicardia son signos ominosos de paro cardiorrespiratorio o signos inminentes de que el paciente va a entrar en paro cardiorrespiratorio y seguramente ese paciente no va a salir de ese cuadro y si no se muere va a quedar con secuelas severas por hipoxia cerebral. Así que sí hay shock sin taquicardia. Y cuando no tiene taquicardia es porque ya perdiste todos los mecanismos de compensación y estamos frente a un paciente que probablemente se nos muera por no haber hecho las cosas como corresponde en la atención inicial. Beltrán Borges dice muchas gracias, muy claro todo, y le hace dos preguntas. ¿A partir de qué volumen de solución fisiológica como fluidoterapia se observarían cambios significativos en pH en un paciente pediátrico?
¿Sería mejor utilizar Ringer desde el comienzo? En realidad, le agradezco que le haya gustado la clase en primer lugar y le agradezco la pregunta porque la pregunta es muy buena también. Primero, ustedes empiecen con lo que tengan, chicos. Si ustedes tienen Ringer lactato, empiecen con Ringer lactato. Si tienen solución fisiológica, empiecen con solución fisiológica. Empiecen con cualquiera de las dos, con la que tengan. La única diferencia que tiene una con la otra es que cuando nosotros tenemos que hacer varias veces expansiones con solución fisiológica, producimos acidosis hiperclorémica, por lo tanto vamos a tener acidosis metabólica que vamos a empeorar el cuadro. Entonces, una vez que nosotros hacemos una, dos o hasta tres con solución fisiológica, después sería conveniente comenzar con Ringer lactato para poder evitar esa acidosis hiperclorémica. Pero si vos no tenés solución fisiológica y tenés Ringer lactato, usa el Ringer lactato desde el comienzo. Y si vos tenés los dos y querés empezar con Ringer lactato para evitar de entrar a acidosis hiperclorémica, empezá nomás con Ringer lactato y no va a haber ningún problema. Y la otra pregunta que me parece muy importante es que cuando vos vas a empezar a notar cambio. Excelente. Nosotros dijimos que cuando nosotros empezamos el tratamiento con cristaloide, empezamos con la regla de 3 por 1. Por lo tanto, tendríamos que ponerle 60 centímetros por kilo a cada paciente para que dos vayan al extravascular y solamente uno queda en el intravascular. O sea que va a quedar 20. Entonces, nosotros hacemos, no le vamos a hacer 60 de golpe, le hacemos 20 centímetros por kilo de solución fisiológica o Ringer lactato. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos otro 20 más? No. Nos paramos, vemos al paciente de vuelta, le tomamos los pulsos, nos fijamos si mejoraron los pulsos, le tocamos las extremidades, nos fijamos si siguen frías o se calentaron un poquito, le tocamos el relleno capilar, si antes era de 4 o 5 segundos, si ahora es de 4 o de 3, y si siguen en esa situación, le hacemos 20 más, y le hacemos con eso 40. Supongamos que con 40 la taquicardia disminuyó, los pulsos se pusieron más fuertes, más potentes, dejaron de ser débiles, y el relleno capilar está en 2 segundos, y el paciente empezó a orinar. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con líquido? Sí podemos seguir con líquido, porque nosotros ya con eso podemos decir que el paciente no está más en shock. Con 40 nosotros ya lo sacamos del estado de shock porque le calentamos las extremidades, le pusimos el relleno capilar en 2 segundos y el paciente empezó a orinar. Por lo tanto, ese paciente salió en estado de shock. Pero si ese paciente está con un shock hipovolémico y sigue perdiendo líquido, ya lo sacamos del estado de shock, sigamos poniéndole líquido para que no entre de vuelta en shock, porque está perdiendo todavía. Ahora, si el paciente dejó de perder y no pierde más líquido, entonces nos quedamos ahí con los 40 y no le aportamos más líquido, más que el líquido suficiente para cubrir sus necesidades basales, ya sea por vía oral o por vía endovenosa. ¿Alguna otra pregunta? No sé si le Evelyn contesté Sidral. y le quedó claro, pero... Sí, perfecto, muchas gracias, doctor. Le transmiten. Evelyn Sidral, primero dice, como aporte sobre el shock sin taquicardia, recordar que la bradicardia es un signo en el shock neurogénico. La pregunta es, en el shock hemorrágico, ¿cuándo dejar de expandir con cristaloides y comenzar con derivados sanguíneos para evitar la coagulopatía? Bueno, lo primero, es verdad, yo había dicho reciente que la bradicardia es un signo de pérdida de los mecanismos de compensación donde el paciente ya entra a tener compromiso severo de su hemodinamia y pone en riesgo la vida del paciente.
pero es verdad lo que dice la doctora de que los pacientes que tienen shock neurogénico y sobre todo lesiones medulares pueden tener bradicardia y es uno de los síntomas justamente diferenciales de lo que es un shock por pérdida de volumen a un shock neurogénico que es la bradicardia. Así que es importante ese dato porque la bradicardia justamente en el shock neurogénico hace la diferencia del otro tipo de shock, de los otros tipos de shock que no son neurogénicos, digamos. Y en el shock hemorrágico se puede hacer una o dos expansiones con cristaloides, pero empezar lo más rápido posible y si es posible y tenemos a mano los hemoderivados, comenzar rápidamente con los hemoderivados. Lo que pasa es que en los distintos servicios siempre tenemos los cristaloides a mano y hasta que venga el banco de sangre se tarda. En el hospital nuestro, por ejemplo, tenemos banco de sangre y tenemos la sangre rápidamente, pero hasta que llegue la sangre o los hemoderivados se puede hacer una expansión o dos de cristaloide y fundamentalmente cohibir la hemorragia si es que hay una hemorragia que está haciendo que el paciente pierda una cantidad determinada de sangre y que no le permita salir de su estado de shock. María Pilar Ríos, Beltrán Borges. ¿Cómo? Porque la doctora pregunta, Continúa. porque yo dije rápidamente que cuando hay un shock hemorrágico, si nosotros usamos muchas sustancias cristaloides, lavamos todos los factores de la coagulación y todo lo que los productos que nos favorecerían a nosotros hacer una buena coagulación una vez que hacemos la prohibición de la hemorragia y protegemos de esa manera a todos los productos de la coagulación para que nos ayuden a que esa hemorragia ceda. Así que hay que tener mucho cuidado porque los cristaloides lavan rápidamente todos los factores de la coagulación y de esa manera empeoramos el cuadro y no permitimos que haga una buena hemostasia y corte la hemorragia. Ventral Borges, María Pilar Ríos, le agradecen. Excelente la exposición. Evelyn Sidral lo mismo. El doctor Guillermo Kers le dice excelente por la síntesis y por la claridad en un tema tan importante y extenso. Yo no sé si no veo más preguntas, no sé si esperar unos segundos, 30 segundos, un minuto, para ver si ingresa una otra pregunta y si no ya damos por terminado el webinario, doctor, ¿le parece? Bueno, ahí lo que hablaron ahí, Guillermo ha de querer un asado, porque si dijo que yo di una igual que Evelyn, que trabaja con nosotros, es porque trabaja con nosotros y por eso han de querer un asado y no le voy a hacer un asado porque no creo que haya sido tan buena la clase. Pero bueno, si ellos dicen, le agradezco y igual le voy a pagar un asado, Guillermo, no te preocupes. Esperamos un ratito y si no, que tengan un buen fin de semana y le agradezco la atención porque la verdad que hay que acostumbrarse a esta manera de comunicarse, ya que es muy buena porque cada uno lo hace desde su casa, sin moverse, sin estar perdiendo sus actividades habituales, pero es bueno intercambiar, verse las caras, intercambiar, charlar y hacer un ida y vuelta y de esa manera también uno va aprendiendo, no solamente aprende el que escucha, sino también el que da la charla también se nutre justamente del auditorio. Belén Barbieri, gracias Nito, excelente su clase, muy claro. Florencia Ney Vega, excelente doctor Mansur, muchas gracias. Son muchos los agradecimientos y las felicitaciones, doctor.
Deci- Gabriel, ¿más de- preguntas? después, Sí. después le hacemos el cheque y IVA a todos, no te preocupes. Bueno, no sé, no sé, doctor, no han ingresado más preguntas, así que damos por terminado el webinario de hoy. ¿Me parece? Bueno, no, yo le agradezco mucho, no sé cuántos son los que tuvieron, pero la verdad que le agradezco muchísimo. Uno hace un esfuerzo muy grande, por ahí uno trata de ser sintético en este tema que es muy complejo, y por ahí uno tiene miedo de aburrirlo y de ser monótono, pero bueno, si logré dejar algún concepto como lo están expresando, la tarea está cumplida. Así que le agradezco que tengan un buen fin de semana